tardes con todos y con todas. Aquí en el Departamento Académico de Ciencias Contables, los profesores Luis Gómez y Gloria Zambrano, vamos a presentar el tema que nos compete en relación a... vamos entonces a presentar el tema en relación a los resultados de investigación de nuestro proyecto CAP y además cómo fue que surgió este proyecto y qué fue lo que nos motivó en realidad a empezar este proyecto. Tenemos entonces como primer punto el paper que se presentó antes de comenzar el proyecto, que tiene el título de Stepping into the Light, Navigating the Challenges of Formalizing Accounting Practices in a Cuban Travel Agency. Es un caso de estudio que trata sobre la historia de la agencia de viajes cubana, Now Cuba First. Este caso de estudio inició comenzando con la historia de Julia. Esta experiencia de caso lo inició el profesor Gómez, dado que él proviene de Cuba y además con las experiencias que él tiene respecto a este negocio, y él comenzó a elaborar este caso. Sin embargo, en el camino, luego de las primeras observaciones recibidas por la revista Emerald, donde se presentó inicialmente, vio por conveniente, ¿no?, enfocarnos en el aspecto contable. Por lo tanto, mi coautoría inició durante el levantamiento de observaciones. Este caso de estudio es un caso de una agencia de viajes cubana que toca y presenta la historia de Julia. Julia, ¿no?, digamos, ella es italiana, pero viaja a Cuba en el 2013. Esta es una historia basada, ¿no?, en hechos reales, pero sin embargo, lo hemos recogido para presentar este caso de estudio. Aquí se presenta una línea de tiempo. En esta línea de tiempo estamos explicando cómo es que Julia fundó esta agencia de viajes, tuvo un aumento significativo de la clientela, pero sin embargo su negocio no estaba preparado para poder afrontar esa demanda. Además, considerando que es un negocio que operaba en La Habana, tenía mucho contexto y muchos desafíos por afrontar. Uno de ellos es sobre todo las complicaciones debido al embargo de Estados Unidos, ¿sí? Y ella considera cerrar el negocio por un estrés financiero. En realidad, ella como administradora de esa agencia, inicialmente pudo manejar el negocio, pero ya a medida que avanzaba la demanda, pues se tornó un poco ya inmanejable para ella. Sin embargo, en el camino, dos compañeros de la maestría, amigos de Julia, ¿no?, le proponen adquirir el 45% de acciones a través de esta empresa Foreign Investments. Sin embargo, ¿no?, aquí había un reto tremendo para ella. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos era que esta empresa estuviera dentro de la formalización en cuanto a sus prácticas de negocio. Para ella era una oportunidad de crecimiento y tener un poco más de estabilidad en el negocio. Entonces se le presenta un reto. Toda esta historia se recoge para poder presentar, ¿no?, el dilema que ella tuvo que enfrentar en este caso de estudio. Por lo tanto, para poder atender al requerimiento de compra del negocio y tener dos nuevos inversionistas, ella tenía que mejorar su contabilidad, tenía que cambiar todo el sistema base contable y seguir adelante con su emprendimiento. Por lo tanto, ¿no?, se vio en la necesidad de ajustar sus prácticas contables según las NIF y sobre todo para poder ordenar la contabilidad de la agencia. Esta situación es un hecho real y nosotros la hemos recogido para presentar este caso de estudio. Aquí presentamos, en el caso de estudio, todo este proceso que ella tuvo que diseñar, ejecutar, aplicar, para poder tener ese dossier de tour. Este dossier de tour es un sistema de información que ella tenía que preparar, ordenar y ejecutar para poder ordenar la contabilidad. Todo este procedimiento se recoge en el caso, pero no solamente en el pilar del emprendimiento. Este caso de estudio tiene tres pilares importantes.
Primero, el tema del emprendimiento, el ordenamiento de su contabilidad, considerando un contexto difícil como es La Habana, y además, atender a los requerimientos de los inversionistas. Por lo tanto, en el caso se presentan todos estos proyectos y la propuesta para ordenar. No voy a detallar en realidad los casos o los dilemas específicos en cuanto a la contabilidad, pero sí es importante ver que todo este procedimiento, procesos, se integró para presentar este caso de estudio. Este caso de estudio tiene tres pilares diferenciados, ¿no? El emprendimiento con la agencia cubana. Segundo, las prácticas informales que la dueña y administradora tenía como día a día, ¿no? Y el tercer pilar ha sido integrar todo y ordenarlas dentro de la mirada de las NIF, de las normas internacionales de información financiera. Entonces, ¿qué es lo que preparamos con este paper? Este es un artículo académico que tiene la figura de un caso de estudio, es decir, la presentación de esta empresa dentro de un contexto muy particular como es el de Cuba, ¿no? Desde la mirada de la contabilidad, ojo, ¿no? Para tener un sistema de información seguro, ¿no? Ordenado, transparente, y además también acompañamos la elaboración del Teaching Note. El Teaching Note es el plan de clase, es decir, este es un caso propuesto para poder aplicarlo en un curso de pregrado o posgrado de contabilidad, y teníamos que presentar no solamente la propuesta del caso, sino las notas de clase, el plan de clase. Y con el profesor Gómez, ¿no? Nos hicimos la distribución de tareas en cuanto a cómo recoger esta información. El profesor Gómez, ¿no? Tenía ya el caso focalizado en cuanto al contexto de la empresa, situación de negocio, protagonistas, dilema. Sin embargo, le faltaba, ¿no? El sustento contable. Por ello, ¿no? Trabajamos de manera complementaria, pero sí, ¿no? Enfocados en sacar este paper con el reacomodo y reordenamiento del Teaching Note. El Teaching Note es sumamente importante porque puede ser aplicado a cualquier curso, ya sea de pregrado o posgrado, teniendo ¿no? un buen Teaching Note o un buen plan de clase. En el Teaching Note, que ha sido el gran aporte que hemos tenido para esta revista de Emerald, básicamente se ha mostrado cómo es que un profesor, ya sea de emprendimiento o básicamente de contabilidad, va a poder convertir las prácticas informales de negocio a una práctica formal. Es decir, se hizo un inventario de prácticas informales que este negocio tenía y la propuesta fue cómo convertirlo dentro de la contabilidad de una manera ordenada, y para eso se siguió la secuencia meticulosa, ordenada de todas las NIF que tenían que ser aplicadas. Obviamente dentro del Teaching Note se puso en detalle todas las normas sobre, ¿no? Alguna operación o proceso específico, el soporte contable y luego, ¿no? El plan de acción para que el profesor pudiera aplicarlo durante su clase. Es decir, el profesor tiene el caso de estudio y el plan de clase, que es el Teaching Note. Ambos documentos tienen que ser presentados en la revista para que puedan pasar por los evaluadores. Por ello es que los aprendizajes claves de este paper ha sido la incorporación de la contabilidad, la aplicación de las NIF para ordenar a una empresa cuyas prácticas eran las más informales, y cómo fue ordenándose la contabilidad y que el estudiante realmente pudiera, ¿no? aplicar determinada NIF para ordenar determinado proceso. En el caso y en el artículo, nosotros proponemos, ¿no? un proceso de actividades en relación con el sistema contable. Por ejemplo, ¿no? para ordenar los cobros y pagos que se tenían que hacer en tesorería, qué norma contable debería aplicar el estudiante para resolver. Y el profesor tenía a la mano, ¿no? digamos, esos aprendizajes claves. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en la formalización contable? Nosotros los trabajamos sobre tres pilares. El emprendimiento, dado que es una agencia que es con mucha oportunidad de crecimiento. La informalidad de negocios
y luego el sistema contable como tal. Entonces, nuestro caso fue aceptado desde el enfoque de la contabilidad y ordenar estas prácticas informales en un contexto desafiante como es el de Cuba, ¿no? El de La Habana. Luego de tener una serie de observaciones de los evaluadores, tanto en el caso como en el teaching note, finalmente tuvimos unas 4 o 5 revisiones, muchas de ellas de fondo, no tanto de forma, sino de fondo, en cuanto, ¿no?, a la revisión de literatura que sustente nuestra propuesta, las fases teóricas, y sobre todo el teaching note, es decir, tener un plan de clase ordenado hasta por tiempos, dinámicas, y sobre todo qué aprendizajes se pueden socializar después de cada clase. Finalmente, luego de tener unas 4 o 5 revisiones, creo que son 5, y eran 2 evaluadores, y en la última revisión tuvimos hasta 3 revisiones, 3 árbitros en una sola revisión, y en ese procedimiento Luis y yo, ¿no?, teníamos que juntarnos para revisar, ¿no?, cuáles teníamos que subsanarlas, ya sea él o yo, dentro de nuestro ámbito de competencia y disciplina, ¿no? Luis, emprendimiento, prácticas informales, y yo desde la mirada contable. Y logramos presentar, ¿no?, a esta revista de Emerald, Emerging Markets Case Studies, una revista específica para presentar casos de estudio en un mercado emergente, como es el cubano y los de América Latina. Este es una publicación que finalmente salió a la luz en noviembre del año 2023. Ya está, digamos, publicada en InDesign Scopus, el año de publicación 2023, y nuestra investigación respecto a este caso real, que fue convertido en caso de estudio, y luego socializado a través de un plan de clase, tuvo éxito para esta revista. Esto nos motivó a seguir investigando sobre las prácticas informales. Pero como estamos aquí en Perú, entonces, ¿qué podríamos hacer ahora dentro del contexto peruano? Porque esto fue el contexto de la verdad del peruano. Pero ahora, ¿no?, esto dio pie a que siguiéramos caminando en el proceso. Entonces ahí doy pase al profesor Gómez para que pueda seguir, ¿no? Digamos, ¿qué pasó luego? Si ya teníamos una experiencia de caso de estudio en Cuba, sirvió de motivación para avanzar. Bueno, gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Como ustedes ven, bueno, están estructuradas las 2 ponencias de forma tal que, bueno, la experiencia que hemos tenido desde el Departamento Académico de Ciencias Contables en esta línea, que comenzando por esta investigación que responde al llamado de esa colección de casos de Emerald, donde tenemos la oportunidad de hablar de prácticas informales de negocio, llevarlo hacia, como la profesora Gloria ha explicado, hacia la rama de la contabilidad, pues luego acá, dado que el COL resultaba realmente bastante atractivo el tema de las prácticas informales y nuestro continente, siendo un continente plagado de prácticas informales de negocios, pues vimos la oportunidad cuando salió el CAP de investigación del año 2023, es decir, el llamado del 2022, de presentar una propuesta de un proyecto de investigación. El proyecto de investigación se titula Mejora de la percepción de los empresarios hacia la formalización de los negocios del sector de bodegas de Lima, Perú, año 2023, una propuesta de investigación con impacto social. Y el equipo pues está integrado por los investigadores, la profesora López Zambrano y yo, quienes hablan, y el profesor Emerson Toledo. También contamos con un asistente de investigación, un estudiante de la Facultad de Contabilidad. Bueno, el proceso seguido pues fue el que se ha mencionado. Nosotros encontramos que explorar el tema de las prácticas informales de negocios pues resultaba sumamente atractivo en nuestro contexto latinoamericano, en cualquiera de los lugares que nosotros podamos estar en Latinoamérica, ya sea Cuba, República Dominicana, por mi experiencia previa, y ahora Perú, pues vamos a ver que es un contexto donde existe mucha informalidad. Por tanto, si había que tomar un tema donde pudiéramos integrar conocimientos tanto empresariales, emprendimiento y conocimientos contables, pues el tema de las prácticas informales de negocios, que son mucho más allá que un negocio esté registrado legalmente o no,
sino en las diferentes aristas o áreas funcionales que tiene una organización. En todas ellas se pueden manifestar informalidad. Es decir, no es solo que el negocio esté registrado, que pague sus tributos o no. Es decir, en el área de la empleomanía, en el área de la comercialización, en el área de los proveedores, etcétera. En todas estas áreas, pues son susceptibles de que haya informalidad. Y las prácticas informales de negocio se van mucho más allá. Entonces, viendo la oportunidad de presentar un proyecto de la universidad, obtener un financiamiento para desarrollar la investigación, pues ahí buscamos como equipo ver qué sinergia podíamos crear. Y aquí, como ustedes ven, había desarrollado en la industria turística, una agencia de viajes, pues aquí nos preguntamos qué sector podemos trabajar en el Perú que nos pueda facilitar, que no sea amigable, y ahí nos valimos un poco de la experiencia de la profesora Gloria, quien anteriormente ya había trabajado el sector de bodega en otros trabajos que había desarrollado dentro de la PUC previamente. Y decidimos, bueno, vamos a trabajar un sector que es bastante noble, el sector de bodegas, un sector donde vamos a encontrar, ustedes saben, la cantidad de bodegas estimadas en Lima. En Perú es de 600.000 y en Lima es de aproximadamente casi la mitad o un poco más, con lo cual podíamos tener una masa donde trabajar y donde, pues, la información previa que existía también nos decía que existe informalidad. Bueno, el proyecto se propuso, tiene más objetivos. Yo presenté solamente, el proyecto tiene aproximadamente 8 objetivos presentados, aquellos que pues son los más relevantes e ilustrativos de lo que buscábamos hacer en el proyecto. En primer lugar, como objetivo general, contribuir a la transformación de la realidad de las prácticas informales de negocio en el sector de bodegas de Lima. Es un objetivo un poco bastante ambicioso, pero bueno, desde la perspectiva de lo que podemos hacer con este proyecto de investigación, el grano de arena que pudiéramos aportar a contribuir a esta transformación. Y dentro de los objetivos específicos, pues, indagar sobre los factores causales de las prácticas informales en este sector acá en Lima y su impacto en el grado de formalidad de los negocios. Promover buenas prácticas de formalización de negocios en este sector, identificar retos y desafíos a los que se encuentran los bodegueros una vez que ya han formalizado sus negocios, y también contribuir a una mejora en la percepción de los empresarios sobre el valor de la formalización de negocios. Esto realmente nos daría mucho tiempo para hablar de qué cosas están detrás, por ejemplo, de por qué hay que mejorar la percepción sobre el valor de la formalización. Es que la informalidad tiene un valor económico. Y se reconoce en la literatura que la informalidad es positiva en determinados momentos y en determinadas aristas del negocio. Por tanto, a veces los negocios se ven atascados y se ven la conveniencia, porque les es más ventajoso quedarse en la informalidad y no pasar a la formalidad. Por tanto, si uno quiere, porque la formalidad también tiene muchas ventajas positivas, pasar hacia este estado, pues hay que contribuir a una mejora de la percepción. Y dejo este objetivo acá porque algunas de las cosas que hemos hecho en el proyecto y que vamos a presentar, pues apuntan directamente a la mejora de esta percepción de los empresarios sobre el valor de la formalidad. Bueno, los principales compromisos que contraímos con el Vicerrectorado de Investigación en este proyecto de investigación, pues fueron 4 artículos de investigación ingresados en Scopus como resultado final que estuvieran entre los niveles Q1 y Q3. 2 productos de formación, la impartición de un taller de capacitación y la generación de un programa de capacitación, una devolución de resultados que sería un informe de investigación a los sujetos muestrales, a los bodegueros que participaron en nuestra investigación, y la contribución a políticas públicas a través de un policy brief que debemos presentar. Y a continuación, bueno, lo que les quisiera presentar a grosso modo es cuál ha sido el proceso que nosotros hemos seguido durante la ejecución por un año de este proyecto de investigación para llegar a estos resultados y pues dar satisfacción a los objetivos que nos habíamos propuesto. El proyecto comenzó desde un punto de vista práctico con un grupo focal. ¿Por qué? Porque el tema de medir prácticas informales de negocios, si bien existe en la literatura, es muy contextual, es muy propio de cada sector. Y decidimos pues realizar un grupo focal, para lo cual nos auxiliamos de un psicólogo que nos ayudara en la conducción, con 12 bodegueros que tuvieran cierto grado de normalidad y que nos pudieran validar la medida de lo que nosotros desde una perspectiva cuantitativa queríamos medir allá en una muestra más grande. Entonces, con ese grupo focal, pues lo que buscamos fue que nos validaran qué elementos de la informalidad eran más susceptibles de ser medidos, de ser experimentados acá en el contexto peruano, en el contexto bodeguero. El grupo focal nos sirvió pues para la construcción y luego
de los instrumentos de investigación, y con esto en la mano, pues, desarrollamos uno de los primeros productos, que es el taller de capacitación. Desarrollamos un taller perdón, de capacitación en San Juan del Lurigancho con una determinada estructura, donde tuvimos pues invitados, se impartió determinadas conferencias, los estudiantes de la Facultad de Contabilidad también nos acompañaron, y desde el grupo de Fomentando Conciencia Tributaria, pues también hicieron una presentación para los elementos como tal, desde el punto de vista fiscal, que implica el tema de la formalización de los negocios. Ahora, algo que no estaba contemplado dentro del proyecto de investigación y que lo ponemos acá y que va a irradiar diferentes aristas del proyecto y diferentes actividades, fue la creación y la validación de un juego de mesa. Esto es una experiencia también que, a raíz de la necesidad de desarrollar este taller de capacitación, para que no fuera una actividad tan de impartirle a personas de la práctica conferencias, microcápsulas de conocimiento, lo que sea, queríamos desarrollar alguna actividad que tuviera un valor práctico, que tuviera un valor lúdico. Y en ese sentido, pues, también como equipo nos apoyamos de la experiencia que tenía la profesora Gloria Zambrano con la aplicación del juego del monopolio en las aulas, enseñando contabilidad, que es también una experiencia que la profesora ha socializado a nivel de la PUC. Ahora, cuando nosotros nos sentamos con esto, dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer con el monopolio, con bodegueros informales? Pues poco aportaba realmente a los objetivos que nosotros teníamos del proyecto, y dijimos, ¿por qué no pensamos sobre la base de la dinámica del monopolio y creamos un juego de mesa similar, pero ya enfocado en prácticas informales de negocio? Y ahí es donde surge nuestro juego Bodeus, un juego que ya pues ha recibido la propiedad intelectual en Indecopy, y el juego Bodeus pues se convirtió en un protagonista importante dentro de este taller de capacitación. Llamar la atención que, como proyecto de investigación que trabaja con seres humanos, este proyecto, puesto por la Comisión de Ética de la Universidad, recibió un escrutinio bastante fuerte, y luego de aprobado, para poder introducir todo lo que hemos hecho con el modelo, tuvimos que pasar nuevamente por el Comité de Ética para poder validar los instrumentos que íbamos a aplicar como una extensión del proyecto. Es importante porque lo primero que hicimos con el modelo fue una aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos en el aula, en las aulas de contabilidad. Y si bien el proceso de validación del juego, pues nos han apoyado hasta el personal administrativo del departamento, porque era muy importante tener la visión si se va a hacer si se va a aplicar en un taller de capacitación con bodegueros, personas que pueden tener disímiles niveles educacionales, pues había que probar también a diferentes niveles educativos, que no fuera solamente el aula universitaria o no solo los profesores universitarios. Y realmente el apoyo de nuestros compañeros del departamento administrativo, de compañeros que se encargan de la limpieza también en la universidad, pues nos fueron muy útiles, y lo que recogimos nos sirvió para prever qué podía pasar acá en este taller de capacitación con el poder. Por tanto, luego lo llevamos al aula y lo probamos en las aulas nuestras de acá de contabilidad de la PUC. Esto tuvo un doble valor. Los estudiantes nos retroalimentaron de qué funcionaba, de qué podía funcionar mejor, pero también estos estudiantes se convirtieron en nuestro apoyo para este taller de capacitación. El proyecto también tiene una cierta visión de responsabilidad social universitaria, pues nosotros integramos a los estudiantes en el desarrollo del taller de capacitación, y fue muy válido la experiencia que tuvimos en la validación por acá en el departamento, como lo que pasó en el aula, porque ya los estudiantes iban preparados y eran los que iban a estar sentados en el taller, auxiliando a personas que, por ejemplo, no se me olvida el caso de una persona que tenía debilidad visual y había que explicarle para que pudiera jugar en el juego. Perdón por la redundancia. En ese sentido, pues, el uso del aula universitaria pues no fue de mucha utilidad, ¿vale? Bueno, entonces, en el taller también sirvió de ocasión para aplicar estos instrumentos de investigación y los propios que están vinculados al juego del Bodeus, porque el juego del Bodeus, aunque se hizo con la intención de que sirviera para capacitar personas, pues también tiene un fin de investigación, porque está anclado en un proyecto de investigación y buscamos resultados de investigación con él. ¿Puede funcionar? No. Bueno, los instrumentos los aplicamos, y a partir también del grupo focal identificamos una persona, pues queríamos, con la experiencia que ya habíamos tenido con el caso previo, que uno de los productos de la investigación fuera
un caso de estudio, pero ya de la realidad de un bodeguero o una bodeguera peruana. Identificamos una bodeguera con mucha disposición, pues se brindó para que escribiéramos su caso del tránsito de la informalidad a la formalidad de su negocio, con un énfasis muy marcado en el tema contable. Bueno, a partir de esto, ¿cómo vinculamos el proceso con los resultados? No se va a ver. No, es que se va a ver esta cosita de acá. ¿Qué se va a ver? Pues no se va. Utilizo la pantalla. Ah, ya, perfecto. Bien, bueno, en primer lugar, a partir de la aplicación de los instrumentos y los resultados generales, pues generaremos el policy brief y la devolución de resultados a los participantes. Y a partir de la experiencia en el desarrollo de capacitación y de los instrumentos aplicados en el taller, pues generaremos ya una propuesta, que es uno de los compromisos formales, de un programa de capacitación muy puntual sobre temas de prácticas informales de negocio. Sobre los compromisos de resultados, tenemos ya escrito pues el caso, lo hemos validado también en el aula, y pues vamos próximamente a un congreso con el caso de estudio de la experiencia de la bodeguera, y estamos visualizando como una de las dos revistas probables donde publicarlo, el Journal of Accounting Education, porque como ya les decía, es un caso que también pues, se ha enfocado mucho en el tránsito de la informalidad hacia la formalidad en las prácticas contables de una bodeguera. En segundo lugar, pues la aplicación, el trabajo ya de campo que hicimos en la calle, además de lo que hicimos en el taller, es decir, en bodegas de Lima, pues tenemos presentado en este momento dos estudios, este en una revista de datos para humanidades y ciencias sociales, que ya está aprobado, y este que está pues muy cercano también de ser aprobado, y en este buscamos dentro de los factores explicativos de la formalidad y la informalidad y las intenciones hacia la formalización, buscamos el vínculo con la alfabetización financiera y con la inclusión financiera. Y como cuarto resultado, pues a partir de la aplicación de la experiencia del bodego en las aulas, pues queremos presentar también el juego como una experiencia de juego serio en una revista también de educación para, pues para su socialización y compartir la experiencia de lo que ha sido el juego. Eso sería en esencia pues los resultados fundamentales en los que estamos trabajando actualmente, y pues cómo se han conectado con el proceso seguido durante el proyecto de investigación. Y bueno, para el final dejamos los principales retos y resultados, que era algo que estaba también anunciado en el título. Como proyecto de investigación, y deben considerar algún elemento que quizás para algunos de los que están presentes nos conocen, pero otros no, es que Gloria recién se incorporaba en el año 2022 al Departamento Académico de Ciencias Contables. Yo también me incorporaba en el programa de Tenure Track. Y bueno, y el profesor Emerson Toledo, tres personas que no nos conocíamos para integrar un equipo de investigación. También tenemos, que es un requisito propio del CAP, que hay que contar con asistentes de investigación. Incorporamos estudiantes también que conocemos su desempeño en el aula, pero no conocemos su desempeño desde el punto de vista del trabajo. Y eso pues, ha sido uno de los principales retos que yo creo que es usual en todo proyecto de investigación que se articula mediante equipos de investigación, que es lograr pues esa sinergia a la hora de conducir el proyecto, de lograr los resultados. En nuestro caso, gracias a Dios, pues cada cual ha puesto donde más fuerte ha sido, pues ha contribuido en lo que más fuerte ha sido para que el proyecto salga adelante. En segundo lugar, el segundo reto grande y el segundo desafío ha sido el tiempo del proyecto, la ejecución del proyecto en tiempo. Hay varios elementos que pasan en el tiempo. Este proyecto fue aprobado y comenzó a andar en diciembre, en septiembre del año 2022. De septiembre de 2022 a 2023, ustedes saben que pasan vacaciones de por medio, hay clases, hay muchos compromisos, etc. Y la ejecución en tiempo de un proyecto es algo bastante complejo. Súmenle que también cierre ocurre desde el punto de vista presupuestal, el cierre de año de las áreas contables de la universidad, que también genera un poco de estrés. El seguido quizás es el segundo reto, desafío más grande que hemos tenido en el proyecto. Y el tercer reto, y que gracias a Dios pues el PRI tiene previsto una extensión y también está vinculado al tiempo, es que estos resultados de investigación, los que están asociados a las publicaciones en revista, requieren no solo ir al ritmo que uno vaya, sino al ritmo que va la revista. Por ejemplo, ese artículo que yo les decía, está aprobado, ya tiene DOE asignado, tiene todo, pero el artículo no sale, ni siquiera en el early site de la revista
Y por lo que he estado revisando la revista, creo que no va a salir próximamente. Se va a demorar unos meses más, al menos que esté disponible en el design. Entonces, eso es algo que también hay que contemplar muy bien a la hora de ejecutar proyectos de investigación que tienen estos alcances y que pues buscan estos impactos a niveles de esta revista que pueden ser muy demandantes realmente y que no siempre en nuestros tiempos pues van a ir de la mano. Todo lo que uno puede hacer para anticiparse y para ganar el tiempo en lo que sería publicación de resultados, pues siempre va a ser bienvenido. Hasta acá entonces, bueno, lo que le queríamos compartir, creo que estamos justitos en el tiempo. Muchas gracias por su atención y bueno, si tienen preguntas. Sí, primero felicitamos este trabajo de largo aliento, ¿no? 12, 24 meses y más. Segundo, se ve todo el trabajo en punto y tiene varios impactos. Mi pregunta es de curiosidad, porque yo sé que el propósito tanto del caso que habla el doctor Zambrano como el proyecto del profesor Demetrio, no tiene el propósito, es decir, rendimiento de contabilidad, pero cuando se trata de informalidad, la pregunta es curioso, también investigaciones, tanto en el caso que ha redactado como en el proyecto, deben de ser presentados situaciones en las cuales han observado ustedes temas de ética. O sea, yo sé que el propósito de investigación no es ética, pero si pudieran compartir, ¿hay algún dilema ético, algo que comentar el tema ético? La informalidad para algunos es, soy informal porque desconozco, y al conocer el beneficio de la formalidad, cambio, ¿no? Pero a veces hay algunos que son formales, que por un tema ético deciden ser informales. Entonces, yo sé que preguntas a veces un poquito así media carloseta, pero digamos, si lo que han investigado da pie también a extraer, no sé, a ampliar el tema, que se refiere a una ampliación, ¿no? Para construir ese tema ético. De hecho, desde la definición de las prácticas informales de negocio hay un punto, se contempla lo legal, se contempla, y hay un punto que habla del tema ético. Y sí, nosotros lo hemos contratado en lo que hemos visto, tanto cuantitativamente como cualitativamente, que hay muchas áreas en las que, por ejemplo, emprendedores sienten que son formales y otras áreas en las que evidentemente, pues, en esas no, en esas pues nos quedamos un poco porque quizás por conveniencia, por ejemplo, en el tema del empleo, nos resultó interesante de que cuando se contratan los pequeños negocios, por ejemplo, cuando contratan personas, algunos se declaran formales en muchas áreas, pero cuando hablan de la contratación, le dice, contrata y no. Bueno, y hay una pregunta muy específica que dice, ¿y si contratarías temporalmente a alguien, no sé, para trabajar en una feria o algo? Pues ahí entonces salta el elemento de que no, a esa persona sí, no la tengo empleada formalmente. Entonces sí, el tema ético sale y un poco el juego también lo que va buscando es reforzar como está diseñado, reforzar el tema ético independientemente de a veces los resultados que económicamente para un negocio pueda traer. Bueno, y de hecho que en el juego Bodegus nosotros tenemos una parte del juego que tiene que ver con los dilemas bodegueros, dilemas éticos bodegueros. Es decir, para que el estudiante pueda decidir el camino formal o informal a partir de esos dilemas. Y también, luego de jugar el Bodegus, se le ha pedido a los estudiantes, de manera colaborativa, que respondan ciertas preguntas. Y ahí ha saltado mucho el tema de la ética dentro de las prácticas informativas. Entonces sí, es una lista importante, ¿no?, que ha surgido en nuestro proyecto. No, y no solo recalcar que es a nivel de estudiantes, pues nosotros lo aplicamos como bodegueros, como emprendedores reales. Y también, pues, al final le pedimos una reflexión sobre si el juego pues, puede ayudar y en el estudio, que no está contemplado aquí ahorita como uno de los resultados, pero es algo que sí queremos hacer. Nosotros medimos intención antes de jugar, intención después de jugar, y en algunas áreas, evidentemente, se ve el cambio hacia la intención de formalizar, otras áreas pues no se ve, pero sí, en sentido general, se ve un impacto positivo del juego en que puede propiciar pues ese cambio, esa reflexión ética en el propio bodeguero sobre el impacto ético de la formalidad. Muchas gracias. Gracias. En el caso del diseñado al juego Bodegus, es un aplicativo para incitar a los bodegueros a que puedan pasarse a la formalidad, o solo es un medio para informarles cómo tienen los beneficios de ser formales o cómo se sienten. Bueno, lo que se busca con el juego es doble. Por un lado, demostrar lo que te ocurre en la práctica. Es decir, puedes tomar un camino formal, un camino informal, un camino que esté la mezcla de ambas cosas,
pero como está diseñado el juego en alguna medida, propicia que haya que al final buscar y tomar decisiones que te lleven al camino de la formalidad. Por ejemplo, si quieres ganar en el juego, un juego de mesa donde pueden jugar 4 o 5 participantes, pues una de las reglas del juego es que para ganar hay que estar en el camino de la formalidad. Y entonces llega un momento pues donde hay que tomar decisiones de si seguir siendo informal y ganando más dinero, que es una restricción también para ganar, o si renunciar quizás a un poco de dinero y pasar a la formalidad en aras de ganar en el tiempo que tiene estipulado el juego que se juega. Bueno, lo que dice es aplicativo muy interesante. Sí. Hasta ahora, ahorita, es un juego de mesa de cartón, de papel. Todavía no es. La Todavía no segunda es parte es virtual. virtual. Te invitamos a jugarlo pronto. ¿Alguien más? No. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos.